Al mismo tiempo, la ola de protestas durante la llamada primavera latinoamericana parece que sigue extendiéndose por el continente. En Perú, grupos sindicales y estudiantes llaman a movilizaciones en contra de las políticas del gobierno. Este rechazo tiene otra vez origen social y evoca problemas semejantes de Chile, entre otros países. Vamos a profundizar junto a Tyron Lino para conocer las raíces, las críticas al sistema, si están enfocadas o no en el neoliberalismo. ¿Qué tal, Tyron? Cuéntanos cuáles son los orígenes ahora en Perú. Vamos a revisar justamente porque, en efecto, todo apunta a que la protesta y el descontento social a nivel general, es decir, por diversidad de temáticas, está comenzando a crecer en la región latinoamericana. Bien, tú adelantas que esto se registró en otros países, pero según lo que marca la jornada, también podría llegar este descontento a la República de Perú. Una situación que, bueno, vale recapitular, empezaba desde el mismo finales de septiembre, cuando Vizcarra disolvía el Congreso. Luego las protestas sociales pasaron a Ecuador por otras temáticas, pasaron luego a Chile y actualmente a Colombia. Pero enfocándonos en Perú, hablábamos de que, bueno, puede llegar toda esta ola de protestas y movilizaciones una vez de que al menos Sedapal, que es el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, ha anunciado a través de su cuerpo de trabajadores un levantamiento en protesta a un decreto en el cual dice daría paso a la privatización de esta compañía y por ende el servicio de agua potable. Algo que, si bien es cierto, el ministro de Vivienda peruano ha dicho que no, eso no va a pasar, pero la misma ley lo permite. Recordemos que en comparación a lo que sucedió en Chile entre los diversos aspectos que movilizaron a los sectores sociales y generaron la protesta, fue justamente el tema de la privatización del agua, además de otros aspectos, recalcamos en aquello. Ahora, asimismo, haciendo un comparativo, también se espera para esta jornada que un grupo de estudiantes salgan a manifestarse en contra del alza del pasaje que ya se había dado anteriormente y por ende ellos están pidiendo que ese coste baje a 50 centavos. Incluso los estudiantes están solicitando que los peruanos se unan a una campaña a través de una etiqueta "Yo me evado Perú" y con eso alcanzar ese objetivo. Pero las autoridades también ya están alertas, pues creen que esto podría generar una serie de situaciones. Comparándolo de Chile, Mauricio, justamente el tema del pasaje fue el meollo de la protesta social en ese país. Recordemos cómo terminó justamente el servicio de metro en la nación latinoamericana. Y mientras tanto, en Perú, siguiendo ahí, medios han enfocado que hay otros aspectos que están molestando a los sectores sociales. El mismo tema de los fondos de pensiones, así como un habeas corpus otorgado a Keiko Fujimori, quien, recordemos, enfrenta una serie de juicios por aspectos criminales. Bueno, ese habeas corpus le permitió la libertad y dicen que eso también va a continuar generando una serie de manifestaciones, Mauro. Sí, bueno, el tema de los tickets del transporte público, el agua, los fondos de pensiones, pero hay detrás un factor más estructural, ¿no? Claro que sí, y esto pasa incluso porque los mismos sectores sociales de distintos países donde se han registrado dichas manifestaciones así lo han denunciado. Es la sombra de la política neoliberal, que cuando se habla de justamente los prejuicios, todo apunta al Fondo Monetario Internacional. Cuando llega a un país con sus desembolsos, con sus financiamientos, eso siempre va articulado, endosado, grapado a una serie de políticas económicas, que eso es lo que provoca que los pueblos al menos no acepten dichas disposiciones, porque termina afectando al bolsillo de los ciudadanos. Ahora, decíamos del tema del descontento social en Latinoamérica, si bien es cierto se ha dado a nivel general, pero bueno, sobre temas netamente sociales, podemos decir que tal como pasó en Ecuador con el tema del pasaje, ese paquete económico, y en Chile también una línea similar, podría decirse que de pronto en Perú estamos a vísperas también de una serie de jornadas de protestas, Mauricio. Pues bien, es la incógnita que queda abierta en todo este proceso ya denominado Primavera Latinoamericana. Te agradecemos, Taro, y en opinión del profesor de la Universidad Católica de Perú, Arturo Maldonado, el rechazo a las políticas neoliberales estaría detrás de esta ola de protestas. Por otro lado, señala que las autoridades peruanas pueden evitar la escalada de tensiones de una u otra forma gracias a su lucha contra la corrupción. Sin duda el neoliberalismo, creo yo, está, digamos,
es digamos, el fantasma, ¿no?, que está, digamos, siendo invocado en muchas de las protestas que estamos viendo en estos países, ¿no? Yo diría, digamos, que efectivamente aquí en Perú, digamos, si bien es cierto, se está discutiendo este efecto dominó, ¿no? Creo que en estos momentos, en el corto plazo, las condiciones no están completamente dadas. Hay movilizaciones, digamos, hay llamadas, ¿no? Pero creo yo que el efecto de Odebrecht en el Perú y el efecto de, digamos, que el sistema de justicia ha logrado por lo menos mandar a prisión preventiva a, digamos, políticos de alto perfil, está funcionando hasta el momento como digamos, una suerte de amortiguamiento a estas tensiones.